Lecturio es el latinismo que define un deseo incalculable por leer. Leer signos, símbolos, cuerpos, miradas y todo lo que la vida puede ofrecer. Lecturio enciende las voces de los creadores que vienen, de los que permanecen y de los que se van. Decide redimir con su impronta una saga temporal de literatura y filosofía urbana. Prepara tus sentidos. Los lectores comenzarán a guiarnos por su sendero. Lecturio, el mundo es tu casa. Los géneros, sustancia en tránsito. Hablar de los géneros suele ser tan subjetivo como hablar de los sueños, de las ideas o de las categorías. El género literario en sí mismo es una construcción sujeta a leyes arbitrarias. Desde que el hombre describe y designa la naturaleza, juega a ser el padre de su propio paradigma. Los géneros que la psiquis ordena frente a la suma de acontecimientos dependerá de aquel factor que tenga la fuerza para imponerse como exponente. El resultante de este proceso nominal del referente estará supeditado al viaje interactual que realiza la sustancia descriptible. El genio de la vida preparó sus crisoles de alquimista gigante tras una idea magna y puso allí la luz de los astros y el zumo de las noches profundas como el fondo de un alma. Pidió al azul sereno y al arroyo ternura, dureza al impasible peñón de la montaña, calor a los volcanes que hierven por debajo y frialdad al polo. Revolvió en sus matraces la terrible mestura, dijo raros conjuros, sopló luego la hornalla y al final, en el fondo de sus grandes crisoles, ¿qué encontró el alquimista? Una piedra sin alma. ¿Cómo rieron entonces los que todo lo niegan? Qué lacerantes burlas, qué enormes carcajadas saludaron al Dios en su inmenso fracaso. Pero el Dios, tras la luz de una nueva esperanza, tomó el tosco guijarro del crisol y le dijo: rodarás, piedra impura, las edades en marcha te verán en el lecho del torrente impetuoso que te lleva en sus ondas, que te pule y te gasta. Rodarás siempre, siempre tus sombrías escorias quedarán en el fondo, pulirás tus extrañas asperezas, el fango que te oprime vencido dará paso a tus alas. Entonces serás mío, cuando muestres tu fibra, cuando brille tu luz, cuando surja tu alma, como una mariposa que despierta de un sueño para romper su cárcel, y lo arrojó a las aguas.
¿qué es la esencia de la poesía? Es una pregunta un tanto difícil, pero hay un libro bastante famoso, escrito por Heidegger, que se llama Hölderlin y la esencia de la poesía. En este texto, Heidegger trata de definir qué es la esencia de la poesía a partir de estos escritos poéticos y las notas de Hölderlin. Va a terminar diciendo que la esencia de la poesía, para Hölderlin, es que es la creadora de la verdad del mundo en que los hombres habitan. Esto lo va a decir partiendo de una serie de referentes que encuentra en los textos de Hölderlin. Hacer, por ejemplo, que la actividad poética es la actividad más noble que existe, ya que todo queda inscrito en el mundo imaginario de la palabra. Va a decir también que la palabra es el don más preciado que se le dio al hombre, el más peligroso, ya que toda construcción hecha con la palabra a veces tiene que encontrarse con que no se coincide con la realidad. Después va a decir que la palabra sobre todo reafirma el papel del hombre en el mundo y que la palabra se encuentra como diálogo, es decir, que va a necesitar de dos personas. Pero este diálogo siempre se va a dar gracias a que todos los referentes van a estar anclados. Pero el problema es quién es el anclaje de estos referentes, de estas palabras. Y va a decir que el poeta es el encargado de hacer este anclaje de los referentes. De ahí que la poesía, la esencia de la poesía, sea dar cuenta de la verdad del mundo en que el hombre habita. Es decir, que el poeta, visto de la perspectiva de Heidegger, a través de la lectura que hace de Hölderlin, va a ser el portador de la verdad poética y de la verdad en que el hombre vive. Todas las cosas tienen su límite concreto, los brazos de un abismo bordeando lo que fueron. Todas las cosas tienen toda clase de números, un lugar común y un escondite. Todas las cosas tienen lágrimas de alguien, gritos de un amor, pañuelos con sangre. Cuando Aristóteles congregó el mundo sensible y el mundo inteligible de Platón, lo hizo necesaria y no exclusivamente sobre el amplio criterio de sustancia. La genialidad de Aristóteles merece esa frase sencilla de un gran filósofo: traer las ideas del cielo a la tierra. Un árbol existe, es, en nuestra esfera sensorial. Un árbol es sustancia. ¿Y en qué consiste ese árbol? Los conceptos llegados de su limbo piensan el árbol, procuran definirlo, y no resulta poco melodiar su esencia. Desde cierta vulgaridad, percepción y comprensión, examinando el pujo, sustancia, esencia, hay algo que decir en el deseo por saber, aunque decir, saber y desear triangulen el arquetipo de la falla humana. Amor, todo recomienza. El que ama se pierde. Lectura de la Biblia. Busco en las letras doradas la zarza ardiente, el carro de fuego, la ballena templo. Me desnudo en el tiempo de las plegarias blancas. Las llamas del candelabro aún están ardiendo. Desentierro sonidos furiosos. Cabo un cielo en la oración, descubro el cántaro. No hay lugar para el olvido en el principio de todos los cantos.
Primera reflexión de sustancia. Sombras de fango chino, allá ha derramado el corazón. Los tiempos escriben la nostalgia con tinta para volver. Sustancia de espejo, hubo hombres, hay muertos ahora, sin saber morir. En la noche bajo el grillo ante la idea, los huesos y los duelos son tierra que nos habla, son bruma que nos mira, son los pies del bosque y la carne del silencio. Muchos caben en sus tumbas, alguno solo en nuestro amor. Segunda reflexión de sustancia. Arrecife del olvido a orillas de la nada, el espejo se quiebra para confesar su enigma. Astillas naufragando, gemidos de sed, como vidrios infinitos que heredan el reflejo. En ellos cae luz, predican todavía la incertidumbre del sol. Aún quebrantado, el espejo no cesa. ¿Cuál sustancia es la sustancia del cristal? Los géneros, la sintaxis, la forma y su ciencia. Sopla. La sensatez del sueño y su labrado semántico lo han dejado sentado sobre la rutina angosta de su novela. Los géneros, como las vidas embarcadas, delimitan sus límites. La amplitud del tamiz, sin embargo, ha dependido casi siempre de la conducta que encausa al ensueño. Cosa Nostra ha pronunciado la grieta oscura que delimitan las piedras. El filo profundo que divide las piedras en el muro de la torre ha regalado su espacio para que se pronuncien los límites estructurales, las necesarias disidencias. La poesía como género poético. Cabe destacar que existen en general tres grandes tipos de géneros poéticos, es decir, el lírico, en el que encontramos los sonetos, odas. También otro que se llama el género dramático, cuya más grande representación es el teatro. Y después tenemos el género épico, donde se cuentan las hazañas de un pueblo, de un héroe. Pensemos en la épica de Homero, la Odisea y la Ilíada. Los géneros poéticos van a ser usados de diferentes maneras o van a tener más importancia dependiendo del periodo histórico y el movimiento literario poético del que hablemos. Lo que cabe destacar que a mediados más o menos del siglo XIX, y sobre todo en Francia, el género poético se va a mezclar con otros géneros literarios, como ser el género narrativo. Pensemos en los poemas en prosa de Baudelaire, donde ya la poesía toma el rasgo de un pequeño cuento, de un pequeño relato. Y esta modalidad se va a ir extendiendo no solamente en el siglo XIX, sino también hasta el siglo XX y más allá. La libertad. El agua del arroyo fluye sobre la piedra. Es grato mirar, ser la piedra. Habitación natural. Cálido como una perra con sus cachorros, como uno mismo amamantado y protegido, suele ser el recuerdo de la felicidad primera, y nunca sabemos bien en qué sentido nos abre su puerta a la intemperie. Leonardo y la última cena. Por encargo de Ludovico el Moro, deletrié durante 3 años
la última cena. No cometí ningún error. Fue mi voluntad que Cristo y sus apóstoles se fueran desintegrando con el tiempo. Cuando la cena sea nuevamente servida, otro Ludovico me encargará de rehacerla hasta que el vino vuelva a escasear. Confío en la eterna sed del hombre. El invierno no me abandona. La tormenta, la nieve, el hielo afuera lo cubren todo. Observo esta vida, de no verla me enfermaría. Mi existencia cambia gracias a esos copos que chocan unos con otros, a ese viento que se estrella en los muros de la casa, a la inmensidad inaccesible del frío. Las aves, muy lejos, acompañan la bondad que nace en mí. De pronto me asalta el placer de estar aquí, de ver y entender los cristales que tocan a mi puerta. Aprendo lo esencial a través de estas pequeñas cosas invernales. Pienso en la nieve, en la velocidad de su caída, en sus arabescos en el cielo, en la arquitectura barroca de sus cuerpos, en su baile, en sus arcadas, en las puertas que abre frente a mí. Mis botas, mis medias, mis pies están mojados. El azul ligero de la nieve me sorprende. Cada ráfaga de viento, cada paso se convierte en una experiencia de humildad. Esta intimidad y esta violencia las vuelven traducibles. El invierno abraza las palabras inmóviles. No estoy en mi casa. Meto mis puños en mis bolsillos reventados. El frío golpea al sol. La muerte se infla en medio del invierno. A la muerte le gusta mi manera de vivir. Esta extrañeza se convierte en conocimiento. Génesis y hermenéutica. Fuego fértil ha nacido de la caricia del cenit. Las cenizas han labrado un dúctil movimiento, la materia. Elementos que hoy respiran la misma atmósfera que los vio venir. Wham, gutural. La explosión como la palabra articularon nuevas reacciones. Un significante que trajo desde el abismo los nombres para la vida. La raíz absorbe al logos sin médula en la sopa de los días. Abre grietas en el sendero de la voz. El registro es fútil. La argamasa de emociones no fusionó las partes de acuerdo al balancín. Si la esencia de la poesía es ser la creadora de la verdad, a través del uso de la palabra, cabe preguntarse qué es la sustancia de la poesía. En general, estos poetas como Hölderlin o Mallarmé fueron acusados de usar un lenguaje hermético, es decir, un lenguaje no simple y encerrado en sí mismo. Cabe preguntarse o definir que la sustancia, si bien es lo que se vale por sí mismo, podemos pensar que en la poesía pura, en la poesía simbolista, sea el lenguaje mismo la sustancia de la poesía, ya que en esta poesía el lenguaje es lo que se vale por sí mismo sin necesidad de otro referente. La túnica opaca del devenir disuelve la raza del árbol imaginado. El instante sabe de la intuición de sus células. La proyección se extiende como una mecha indiferente.
a la poesía. Sé dónde podría encontrarte, aunque no existas, aunque mudezcas y ni siquiera tengas sitio. Al borde de ti misma, atenta a la oración del alma, encuentras en lo inútil el infinito y en la muerte un cambio de aliento. El cielo es tu abismo, un llano más que convierta a los amantes en piedras. Medusa, por ti declino el oro. Tercera reflexión de sustancia. Hay muertos que no saben morir, astillas de alma como infinitos iguales, zozobrando vidrios en el arrecife para Dios, arribando a las sombras de fango chino. Pies del bosque, carne del silencio, esencia de los hombres con sustancia de espejo. ¿Cuál esencia? Ver en el espejo nuestros rostros suyos. Soy un hombre sin ambiciones y con pocos amigos, totalmente incapaz de ganarse la vida, que no rejuvenece fugitivo de alguna condena, solitario, mal vestido, ¿qué importa? A medianoche me preparo una taza de vino blanco caliente y semillas de cardamomo. En una rasgada bata gris y vieja boina, me siento en el frío a escribir poemas, a dibujar desnudos en los arrugados márgenes, a copular con quinceañeras ninfómanas de mi imaginación.